sangre yo soy, con Cristo al cielo yo voy. Yo sé que me espera corona, la cual a los fieles dará. Me entrego con fe al Maestro, sabiendo que me guardará. Por él, comprado con sangre yo soy. Con Cristo al cielo yo voy. Muy bien. Después de haber escuchado ese hermoso canto que habla sobre que fuimos comprados por Cristo Jesús por medio de su muerte, vamos a iniciar esta cuarta lección de este curso que se titula El origen del sufrimiento humano. Esta es una de las preguntas existenciales que tiene el ser humano. ¿Por qué existe el sufrimiento? ¿Por qué, si nosotros creemos en un Dios de amor, este Dios de amor permite la injusticia, el dolor, la enfermedad y todas las cosas que nosotros vemos y que nos hacen sufrir? Entonces, en esta lección vamos por medio de las preguntas y respuestas que vamos a ver en la Biblia, vamos a ver el porqué del sufrimiento humano, ¿ya? También les invito a ir a buscar su hoja, si la tienen por ahí, su Biblia, su lápiz, para ir anotando las respuestas que encontremos en la Biblia, ¿ya? Bien, quiero invitar a Vilma, si nos puede dirigir con la oración inicial, por favor. Amén. Oremos. Querido y buen Señor, en esta hora te damos las gracias por todos los cuidados que nos dio en este día, Padre Celestial, y darte las gracias por este hermoso grupo, por esta familia, por estos amigos que hoy se han dado cita, mi Dios, para escuchar tu palabra. Queremos pedir tu presencia, la obra del Espíritu Santo en cada corazón. Recuerdo a Karen, a Mireia, a Luisa, a todas y todos, mi Dios, que usted derrame su Espíritu Santo en sus corazones para que al abrir su palabra, Padre amado, podamos gozarnos en ella. Bendiga y dirija también a nuestro amigo Hugo, quien tiene el privilegio de llevar el mensaje, de ayudarnos, de repuntar, mi Señor, su palabra para que nosotros podamos entenderla y pueda hacer una obra en nuestras vidas. Lo pedimos en nombre de su amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por esa hermosa oración. Que el Señor le pueda bendecir. Vamos a hacer un pequeño repaso antes de iniciar con nuestro estudio de la lección anterior, que hablamos sobre la oración. Fe, por ejemplo, la oración tiene que ir acompañada de fe. Confiar, ¿cierto? Confiar en Dios, que tenemos que hacerla como a un amigo. ¿Recordaron? ¿Recuerda alguien? Que tenemos, la oración es hablar como con Dios, como con un amigo. Es una conexión directa con Dios. ¿Alguien más? ¿Qué recuerda más que yo haya olvidado? ¿No? ¿Nadie recuerda más que hablamos la semana pasada? Cómo empezábamos y cómo terminábamos la oración también, ¿cierto? Que empezamos como Padre Nuestro, ¿cierto? Como elevándonos a Dios. Después hablamos como un amigo y todo lo que pedíamos tenía que ser en nombre de ¿quién? De Jesús. Ah, perfecto, muy bien, gracias. Perfecto, todas las oraciones para que fueran respondidas, dice que tenemos que terminarlas en nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el que está intercediendo por nosotros, ¿verdad? En el cielo. Entonces, ahora también era muy importante que, no sé si lo topamos ese día, pero mucha gente cree en los santos, ¿cierto? Que le piden
a los santos y decía que no, porque el único mediador que tenemos es Jesús, ¿cierto? Las personas que mueren no escuchan, nada saben, y muchos de esos santos ya murieron hace muchos años, ¿cierto? Entonces era importante que solamente el intercesor que tenemos es Jesús. Y todo lo que pidamos en su nombre, sea cierto, será hecho. Y es. Muchas gracias, Vilma, por ese repaso que nos hizo de la lección anterior, de la oración. Bueno, entonces vamos a colocar la lección que nos corresponde hoy, que habla sobre el porqué del sufrimiento humano. Y entonces tenemos, bueno, primera pregunta que nos aparece ahí en nuestra hojita es la siguiente. La primera pregunta es, ¿dónde y cuándo comenzó el pecado? ¿Dónde y cuándo comenzó el pecado? Y esto está en Apocalipsis, el último libro de la Biblia, Apocalipsis 12, 7 al 10. Ya. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera del gran dragón, la serpiente antigua, que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en mi cielo, que decía, ahora ya ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera al acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Muy bien. Entonces, ¿Ese era? de acuerdo a lo que acaba de leer Karen, sí, ese era. Ahí nos presenta de que hubo una guerra en el cielo. Y esta guerra fue liderada por Cristo, que aquí se le llama Miguel, y también por el dragón, que en este caso es el diablo. Entonces, ¿esta guerra dónde empezó? ¿Dónde y cuándo empezó? De acuerdo a lo que dice aquí, hay varias alternativas. Aquí nos dice, En el cielo. primera alternativa. Claro, correcto ahí, se nos adelantó en la tierra, otra opción en el cielo, otra opción en el paraíso. ¿En dónde? En el cielo, como dijo Cari. Entonces coloquemos ahí la opción en el cielo. La 2. ¿En quién se originó el pecado? ¿En quién? ¿En qué personaje se originó el pecado? Vamos a ir a ver entonces a Ezequiel capítulo 28, 14 al 17. Dice así, tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. La Biblia nos habla de que el pecado, el mal, inició en alguien. ¿En quién? Aquí tenemos varias respuestas, o sea, varias alternativas. La primera alternativa dice en un ángel importante. La segunda, en un hombre, en Dios. De acuerdo a este texto bíblico, ¿en quién se originó el pecado? ¿En quién se originó?
Aquí habla de un querubín. Un querubín es un tipo de ángel. En un ángel. Pero no cualquier ángel, es un ángel poderoso. En un ángel, muy bien. En un ángel importante. Entonces este ángel importante, era tan inteligente, era tan bonito, digámoslo así, que él quiso ser igual a Dios. Él dijo, si a Cristo lo adoran, ¿por qué no me van a adorar a mí? Si yo también soy importante, soy hermoso, soy inteligente. Entonces nació en su corazón la envidia. Ese sentimiento que a veces uno tiene de por qué el otro tiene y yo no tengo, o de codiciar lo que el otro tiene y lo que yo no tengo. Entonces ahí en el cielo inició, en un ángel. Muy bien. Esa entonces es la pregunta número 2. Vamos entonces ahora a ver un poquito sobre la entrada del pecado en este mundo. ¿Ya? Bueno, la tercera pregunta. ¿Qué señal de obediencia dio Dios a Adán y a Eva? Ya. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo, ay, no leo bien. Con calma, si estamos entendiendo. Lo Tranquilita, guardaste. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque ni día de que de él comieres, ciertamente morirás. Muy bien, gracias Luisa, muy bien. Entonces decía, ¿cuál fue la señal de obediencia, cierto, que le dio Dios a Adán y Eva? ¿Qué le dijo Dios a Adán y Eva? Bueno, que él podía comer de cierto árbol, pero él comió del fruto prohibido. No obedeció lo que Dios le mandó. Muy bien Luisa. Así es. Entonces, esa señal que Dios le dio no fue como para que ellos cayeran, sino al contrario, Dios se lo dio para que ellos tomaran una decisión, si querer seguir a Dios o si iban a seguir sus propios caminos. Entonces, estaban ellos tomar la decisión, si comer de ese árbol y morir, o no comerlo y vivir para siempre. Entonces, la pregunta que podemos poner acá, ¿cuál sería? ¿Qué señal de obediencia Dios le dio? Vamos a poner acá, aquí hay varias alternativas. Aquí dice matar un cordero, no comer de un fruto, circuncisión, no comer de un fruto, del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Del mal. Muy bien. Entonces, así se llamaba el fruto, el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Bueno, leamos entonces en qué consistió el primer pecado, o sea, la primera equivocación. Ahí mismo en Génesis, capítulo 3, versículo 1 al 6. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Ahí, sigamos ahí con la lectura. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió,
y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Ahí está, entonces. Entonces, ¿en qué consistió el primer pecado, la primera equivocación que hicieron nuestros primeros padres? ¿En qué consistió? Dice aquí, en mentir, Mentir. en tener un hijo, en desobedecer a Dios. ¿En qué cosa? ¿Cuál fue el Desobedecer, ¿En qué consistió el primer pecado? Desobediente. desobedecer a Dios. Desobedecer a Dios. Porque Dios le dijo, no coman de ese árbol, y ellos comieron del árbol. Correcto. Comieron. Entonces, la respuesta es, desobedecieron a Dios. Y ojo que, mire qué interesante, ellos tenían todos los árboles del huerto para comer. O sea, por hambre no se iban a quedar. Pero ellos decidieron comer de este árbol. ¿Por qué? Porque estaban ahí, creyeron que al comer de este árbol iban a ser más importantes, más grandes. Le creyeron a Satanás, que estaba vestido de serpiente. Le creyeron y ellos pensaron que al comerlo iban a ser como Dios, o sea, iban a ser superiores. Y esa codicia de ser mejores le llevó a tomar del fruto y a comerlo. Bueno, Eva lamentablemente fue engañada por el Satanás, que estaba vestido de serpiente, pero Adán, cuando vio que Eva había comido, él desobedeció, pero a sabiendas, intencionalmente. Así que estaban en la misma condición. ¿Ya? Muy bien. Vamos a seguir con la cuarta pregunta. Perdón, con la quinta pregunta. Las terribles consecuencias del pecado. ¿Ya? Las terribles consecuencias del pecado. Bueno, nosotros como cultura cristiana hablamos de pecado, ¿cierto? Y la palabra pecado tiene como un sentido negativo. Generalmente pecado para nosotros es robar, mentir, asesinar, todas esas cosas que son malas y que son, ¿cómo se puede decir? Que nosotros las encontramos malas, ¿ya? Pero pecado es mucho más que robar, mentir y matar. Vamos a ver lo que dice la Biblia. ¿Qué es pecado? Esa es la pregunta que viene ahora. Ahí la primera de Juan. Eso está casi al final de la Biblia. Primera de Juan, capítulo 3, versículo... Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Correcto. Entonces, ¿qué es pecado? De acuerdo a la Biblia. De acuerdo a la Biblia dice que pecado es infracción a la ley. O sea, todo lo que es contrario a la ley de Dios. Por ejemplo, si la ley de Dios dice honra a tu padre y a tu madre, el pecado sería deshonrar al padre y a la madre. Si la ley de Dios dice no tendrás dioses ajenos delante de mí, el pecado sería tender dioses o ídolos. Si la ley dice no codiciarás, el pecado sería codiciar. O sea, todo lo que es contrario a la ley de Dios, esa ley de amor, esa ley que Dios colocó para nuestro mayor beneficio y provecho, todo lo contrario, todo eso que nos hace sufrir, el egoísmo, la codicia, todo eso es pecado. ¿Qué entonces pecado? ¿Qué le respondemos ahí? ¿Qué ponemos? Infracción a la ley. Esa es la respuesta. Infracción a la ley. Ahí para que podamos escribir ahí Quisiera en la lección. comentar algo acerca de lo que es infringir la ley. Cuando hablamos de ley, amigos queridos, también podemos recordarnos, por ejemplo, las leyes de tránsito, ¿cierto? Una ley de tránsito, todas las leyes de tránsito y todas las leyes que tenemos son para dar orden. Y, por ejemplo, si no hubiesen leyes de tránsito, ¿cómo cruzaríamos la calle? ¿Cómo vamos a saber que es un pare, ¿cierto?
pasarían todos y habrían, ¿qué cosa? Accidentes, muertes, si yo no respeto un rojo, ¿cierto? Infrinjo la ley. Entonces la ley, en cierto modo, nos da orden y nos cuida. Y lo mismo la ley de Dios, ¿cierto? La ley de Dios, que vienen a ser los 10 mandamientos, también es para protegernos, para apartarnos de sufrir. Es lo que quiere Dios. Así es. Todo lo contrario al deseo de Dios, que es vernos felices. Bien, vamos ahora a la otra pregunta, que dice: ¿a quién se entrega el que practica el pecado? ¿A quién se entrega el que practica el pecado? Primera de Juan 3:8. Primera de Juan 3:8. Ya. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para que esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Muchas gracias, Luisa. Muy bien. Sí, justamente es eso lo que usted leyó. Entonces es fuerte lo que dice la Biblia, ¿cierto? Porque dice aquí que el que practica el pecado, dice, es del diablo. Es fuerte, porque a lo mejor lo primero que nosotros nos imaginamos: pero yo soy pecador, yo también cometo pecados, ¿será que soy del diablo? Bueno, queremos hacer una acotación aquí importante. Cuando yo no he entregado mi vida a Jesús como mi Salvador personal, y no lo acepto como el Señor de mi vida, como mi amigo, como mi confidente, como mi consejero, entonces mi vida le pertenece al otro lado. Por eso es muy importante que yo acepte a Jesús como mi Salvador. Porque aquí habla del que el que practica el pecado. ¿Y qué es una práctica? Algo que se hace continuamente, frecuentemente, como un hábito, algo que se hace intencionalmente, ¿ya? Es diferente que decir caer en pecado, porque cuando uno cae en pecado, lo hace, digámoslo así, casi involuntariamente. Aquí habla de la práctica, cuando una persona conscientemente acepta hacer lo malo, lo contrario a la ley de Dios, lo contrario a la voluntad de Dios. Entonces, cuando esa persona toma esa decisión, tristemente pertenece al otro lado, digámoslo así, porque es muy fuerte decirle pertenece al diablo, ¿cierto? Muy bien, entonces la respuesta es: ¿a quién pertenece el que practica el pecado? Al diablo. Diablo. Al Ese innombrable, ¿cierto? Al innombrable. No me gusta nombrarlo. Sí. Claro. Pero esperemos que ninguno de los que estamos conectados aquí te haya entregado a él, ¿cierto? Sino que al contrario, al estar ya estudiando la Biblia, al aceptar a Jesús como mi Salvador, ya yo no le pertenezco a él, sino que le pertenezco a Jesucristo. ¿Ya? Amén. Fíjese que también es interesante que, por ejemplo, alguno puede pensar en la parte más extrema de que entregarse al diablo es como hacer un pacto con él y todo eso, pero la Biblia dice aquí que cuando yo consiento en hacer lo malo, en hacer lo contrario a Dios, me estoy entregando al otro lado. No necesito hacer un pacto, ¿verdad? Sino con el solo hecho de no querer hacer lo que Dios me pide, ya estoy yo entregándome en los otros brazos, en el otro lado del camino, que es de la maldad. Bien, qué interesante lo que nos plantea la Biblia. Son cosas fuertes, pero que son importantes que nosotros las comprendamos, ¿cierto? ¿Cuál es la octava pregunta? Y la última. ¿Cuál es el resultado final del pecado? ¿Cuál es el resultado final del pecado? Esto está en Romanos capítulo 6, versículo 23. ¿Leo? Amén. Lea. Sí. Ya, perfecto. Romanos 6, Anita. 23. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué lindo texto. Así es. ¿Qué podríamos decir de ese texto, Vilma? Bueno,
tristemente que la paga del pecado, ¿qué es? Dice allí, la muerte, ¿cierto? Sí, la muerte. Adán, claro, Adán y Eva pecó y nosotros, ¿pecamos o no pecamos? Sí, ¿cierto? Tristemente sí. Y por eso todos vamos a morir, lo que nos dice la Biblia. Y no miente, Dios no miente, ¿cierto? Todos vamos a morir porque la paga del pecado es la muerte. Pero cuando nos entregamos a Dios, ¿cierto? La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Yo me tomo de Jesús, tengo la esperanza certera que no voy a morir para siempre, sino que voy a vivir una vida eterna junto a Jesús. Así es. Así es. Amén. Amén. Esa es la dádiva. La dádiva es un regalo. ¿Cierto? Es un regalo de Dios. Yo lo que merezco es la muerte, porque soy pecador. Pero el regalo de Dios, lo que Él me regala es la vida eterna, porque Él me ama tanto que Él no quiere que yo me muera. Él no quiere perderme. Entonces Él me invita a que yo le acepte a Cristo Jesús, para que al aceptarlo yo pueda tener la vida eterna. Y no solamente la vida eterna cuando Jesús venga, sino que también la paz interior ahora al aceptarlo, y el perdón de mis pecados cuando yo se los confieso. Muy bien, hemos llegado a la última pregunta. Y entonces me gustaría escucharle a ustedes qué opinan, porque la pregunta que hicimos al principio fue ¿cómo comenzó el sufrimiento? Entonces, ¿qué ideas nos pueden aportar todo esto que leímos y estudiamos en la Biblia? ¿Cómo comenzó el sufrimiento humano? ¿Es culpa de Dios el sufrimiento humano? ¿Qué opinan ustedes? No, es por el pecado de Adán y El Eva. pecado de Adán y Eva. Pecado. Así es, Anita. Así es. Y ¿saben qué? Yo antes me hacía esta pregunta. ¿Por qué nosotros tenemos que pagar los platos rotos que, como se dice en buen chileno, o pagar justos por pecadores, ya que fueron ellos los que desobedecieron y no fui yo? Entonces, ¿por qué tengo que pagar yo la equivocación de ellos? Yo me preguntaba. Entonces, encontré dos respuestas. La primera respuesta es que ellos, al ser los padres de la humanidad, entonces las decisiones que ellos tomaban influyen en sus hijos, en este caso nosotros que somos su descendencia. Es como en el caso de nosotros. Todo lo que yo decida como padre en la familia va a afectar a mi hijo, ¿cierto? Todo lo que usted decida en su casa va a afectar a sus hijos. Aquí es lo mismo. Lo que decidieron nuestros primeros padres afectaron a sus hijos, es decir, a su descendencia. ¿Qué otra cosa nos enseña sobre el sufrimiento humano? Ustedes dijeron que no es culpa de Dios, sino que del pecado. ¿De quién también es culpa? Bueno, Del enemigo justamente de de los Dios, padres, ¿cierto? claro, de quién no nos gusta nombrar. A ver, ¿qué opinión tiene Ani? Aparte, lo mismo voy a decir yo, aparte de la desobediencia de Adán y Eva, el innombrable, que lo hizo en forma de serpiente. Claro. Claro. Él justamente está interesado en eso, en que nosotros cada día nos equivoquemos, cada día desobedezcamos, porque recordemos que ese fue el propósito inicial. Entonces su deseo ese, que nosotros desobedezcamos, que mintamos, que que a veces uno cree que son, por ejemplo, yo he escuchado por ahí que uno dice, o antes yo también creía que hay mentiras blancas. Pero la Biblia dice que en los 10 mandamientos que mentir es pecado. Entonces, ¿podría existir una mentira blanca si mentir es pecado? ¿Qué creen ustedes? ¿O podría existir No cuando uno debiera le existir. dice,
No, porque la mentira es mentira. Y eso es lo que quiere el diablo, que nosotros creamos que lo malo es bueno y que podemos, aunque que sea malo, pero por no hacer sufrir a alguien, vendría siendo buena. Yo miento para no hacer sufrir a la otra persona. Y eso para mí es una mentira blanca que se dice, pero no es así. La Biblia es clara, dice mentir es malo, es pecado. Entonces cualquier mentira, sea chica, grande, es pecado, ¿cierto? Y esa mentira me va a llevar a otra mentira. Y eso es el trabajo del diablo, que yo mienta, que después por medio de eso, no sé, me enoje con mi hijo, me enoje con mi esposo, me enoje con mi mamá, porque le mentí, ¿cierto? Porque hice algo malo y quería ocultarlo. Entonces el enemigo está encargado de que nosotros desobedezcamos a Dios, ¿cierto? Y de eso tenemos que estar bien con las antenitas ahí, por así decirlo, alertas para que conocer a Dios y no desobedecer. Claro, la mentira blanca nace en base del miedo que nosotros tenemos de decir la verdad. Entonces, nos excusamos diciendo, no, si yo le digo esta mentira, le voy a evitar este sufrimiento. Entonces, supuestamente, lo estamos haciendo de una manera piadosa, pero en realidad lo estamos haciendo desde la base del miedo, porque tenemos miedo de decir la verdad. Entonces, intencionalmente ocultamos la verdad. Entonces, por eso, en su base, lo que nosotros como cultura llamamos una mentira piadosa, una mentira blanca, en realidad produce un daño. Produce un daño porque viene desde la base del miedo. Y todo lo que viene del miedo no es bueno para el ser humano, ¿cierto? Esta sociedad está tan cambiada. Recuerden ustedes que hace, no sé, antes de que yo naciera, 40, 50 años, la palabra de una persona era ley, se honraba la palabra de la persona. Ahora no, ahora las sociedades han cambiado, ahora el fin justifica los medios, lo que antes era malo ahora se llama bueno, lo que antes era bueno ahora es malo. Entonces las sociedades van cambiando, pero la ley de Dios no cambia, porque la base de la ley de Dios es su carácter de amor, su carácter misericordioso y justo. Entonces, lo que el enemigo quiere hacer en nosotros es dañarnos. Yo quería mencionarles algo muy importante que una vez reflexioné. Por ejemplo, algunas personas no creen en el diablo. ¿Ya? No creen en el diablo, no creen en el diablo. Pero si uno piensa, si existe el bien, porque lo existe el bien, la misericordia, la nobleza, la bondad, si existe el bien y nosotros creemos en Dios, que Él lidera el bien, todo lo bueno, entonces el mal debe estar liderado por un antagonista de Dios, por alguien contrario a Dios, ¿cierto? Por tanto, por descarte, existe un conflicto, un conflicto liderado por Cristo por un lado y por otro lado por Satanás. Y en el medio estamos nosotros. Y es donde nosotros cada día debemos decidir si nos vamos para este lado, donde está Cristo Jesús como nuestro Salvador, o nos ponemos por este otro lado, que es del lado del enemigo. Yo creo que todos nosotros queremos colocarnos del lado de Jesús, ¿cierto? Amén. Quiero terminar acá. Acá nos presenta la lección unas sugerencias. ¿Ya? Sugerencia número 1 dice: resistir a Satanás en el nombre de Dios. De ahí hay un texto bíblico que está en Santiago, capítulo 4, versículo 7, y aquí lo voy a leer rápidamente. Santiago, capítulo 4, versículo 7. ¿Qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice: resistir al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos resistir a Satanás en el nombre de Jesús. ¿Qué debemos también hacer? No consentir el pecado. O sea, si yo sé que algo es malo, que algo me daña, que algo daña a mis seres amados, no debemos consentirlo. Debemos
poner toda nuestra voluntad y pedirle a Dios que nos ayude a sacar eso que nos daña. Luego dice, permanecer en Dios con la ayuda de Jesús, permanecer en Él. Y cuarto, confiar en la ayuda de Jesús. Porque si Él venció al diablo, ¿usted cree que también nos va a ayudar a vencer al diablo en nuestras tentaciones? Por supuesto que sí. Sí, amén. La Biblia dice ahí en ese Romanos 8, dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. O sea, usted Amén. tiene que sentirse y creérsela que es un vencedor en Cristo Jesús. Porque si está al lado de Cristo, Cristo es el vencedor. Yo me acuerdo que cuando era chico e iba a la escuela, habían compañeros que eran medio de estos violentos, que a uno le pegaban y todo eso, se aprovechaban de uno. Pero cuando uno se juntaba, uno generalmente se quería juntar con el más fuerte, el más valiente del curso o el del colegio, y cuando estaba al lado del más fuerte, esos que querían hacernos daño, ni se acercaban. No sé si a alguno le pasó eso. Bueno, en la vida espiritual es lo mismo. El enemigo es como ese niño que quiere molestarnos, que quiere hacernos bullying, que quiere pegarnos. Pero nuestra única solución es unirnos a aquel compañerito, en este caso es Cristo en la vida espiritual, que es el más fuerte, el que venció. Y al lado de él, el enemigo no se puede meter. Ese es el mensaje que Dios quiere entregarnos hoy día. Y queremos terminar donde dice compromiso de fe. ¿Quién puede leer donde dice ahí compromiso de fe? En la hojita. Compromiso de fe. Donde dice ahí, después de haber leído, ¿quién lo puede leer, por favor? Ya, yo la leo. Después de haber leído y entendido, mi decisión personal es: procuraré, con la ayuda de Dios, limpiar mi vida y alejarme de todo pecado. Ok. Amén. Si es su deseo, estimada, estimado, si es su deseo, este compromiso, colóquele ahí su nombre, Amén. o su firma, o un sí, donde dice, después de haber leído y entendido, mi decisión personal es: procuraré con la ayuda de Dios, solamente con la ayuda de Dios, limpiar mi vida y alejarme de todo pecado. Teniendo el razonamiento que el pecado lo Si eso único que es- quiere es hacerme sufrir, ¿cierto? Así es. Bueno, después de haber completado esta lección, queremos preguntarle qué opinan, si tienen algún comentario, alguna duda de lo que hemos hablado, lo que hemos planteado en esta lección. ¿Se imaginaban que el pecado nos hacía sufrir? ¿Ustedes se imaginaban eso? No. Interesante, ¿cierto? Porque a veces uno cree que es Dios que permite que suframos. Generalmente todas las personas, cuando estamos bien, andamos bien por la vida, nada pasa. Pero si nos pasa alguna tragedia, alguna enfermedad, nos acordamos al tiro de Dios y decimos, pucha, el Señor, Dios, me hace sufrir. ¿Por qué Dios me hace sufrir? Mucha gente lo dice. Pero la verdad es que el sufrimiento no viene de Dios. Viene por causa, ¿cierto?, del diablo, es él el que quiere hacernos sufrir. Entonces tenemos que tenerlo bien en claro, y que también el pecado, si yo me alejo de Dios y peco, también me va a hacer sufrir, y voy a hacer sufrir a los que amo. Por ejemplo, si cometemos adulterio, ¿es pecado? Sí, porque está en la ley, y eso dice, no cometerás adulterio. Pero si cometemos adulterio, hacemos sufrir a nuestros hijos,
nuestros esposos, esposas, ¿cierto? Toda una familia se destruye. Y eso es lo que quiere, ¿cierto? Es lo que causa el dolor, es el pecado. Así es, porque nosotros somos seres que nos relacionamos con otras personas. Entonces, todo lo que nosotros hacemos va a repercutir sobre otro. Todo. Lo bueno y lo malo. Entonces, cuando hacemos algo malo, obviamente que eso va a repercutir en otro. Por ejemplo, se me viene a la mente cuando las personas dicen, por lo menos yo no lo digo, de algo hay que morirse. ¿Han escuchado esa frase? Alguien está haciendo algo indebido que a lo mejor le va a producir una muerte, una enfermedad. Entonces dicen, de algo hay que morirse. Y ahí uno se ríe porque es como chistosa esa frase. Pero se han dado cuenta de que cuando uno lo dice, no piensa en las consecuencias, porque, por ejemplo, de algo hay que morirse, pero hay muertes y muertes. Hay muertes más dolorosas, hay otras menos dolorosas, hay otras lentas, hay otras que si quedo postrado durante años y años y después finalmente muero, ¿quién es el que carga con esa responsabilidad de cuidarme? Mis seres amados. Entonces no es tan fácil como decir, yo voy a cometer tal cosa, voy a hacer tal cosa, total de algo hay que morirse. No, porque eso es un acto de egoísmo, porque no estoy considerando al que me va a cuidar si me llego a enfermar, al que tiene que asumir mi cuidado por mis malas decisiones. Entonces todo lo que hacemos va a repercutir en otros. De ahí que es muy importante entregar nuestra vida a Jesús cada día, para que nuestro caminar sea en la ley de Él, que es la ley del amor. Muy bien, vamos a terminar este estudio con una oración a Dios. Y antes de orar, si alguno tiene algún pedido que tenga, lo puede hacer para poder elevar esta oración a Dios. ¿Hay alguien que tiene algún pedido antes de orar? ¿Y don Marcelo? Sí, Anita. Yo quería seguir pidiendo, orando por la gente, que todavía esta pesadilla, este virus no pasa. Orar por todos los que están contagiados, todos los que están enfermos. Y dar gracias también. Dar gracias que todavía estamos bien nosotros y que sigamos unidos como estamos ahora, sí, juntándonos para conocer más de la Biblia, de Dios, de Jesús. Muy bien, vamos a orar por eso. Vamos a orar por eso, Anita. ¿Alguien más tiene algún pedido? Bueno, vamos a entonces orar al Señor y vamos a pedir por estos pedidos, por los enfermitos que a lo mejor puedan haber de nuestra familia y sobre todo por nuestra decisión de entregar nuestra vida al Señor cada día. ¿Ya? Oremos. Padre celestial, Padre bueno, Padre misericordioso, te agradecemos porque en un mundo lleno de sufrimiento y de dolor, tú no nos has dejado solos, Padre, porque usted en su amor y misericordia se ha comprometido a estar con nosotros a pesar de que los culpables de todo este sufrimiento en mayor parte somos nosotros. Gracias porque no nos abandonas. Gracias porque en medio del sufrimiento y el dolor, la enfermedad, te comprometes a estar al lado nuestro para animarnos, fortalecernos. Padre, seguimos pidiendo fuerza por las familias, por nuestras familias, porque cada uno está pasando experiencias distintas, quizás con trabajo, otros sin trabajo, otros pasando problemas producto de la pandemia, producto del encierro, quizás algunos se han recrudecido o han aumentado los problemas en la familia. Señor, hay tantas cosas que están pasando producto de la pandemia. Pedimos que tú nos ayudes a tener paciencia, a ver
estas dificultades como una oportunidad para poder crecer. Tú nos puedas ayudar también y dar fuerza para seguir adelante y ver la alegría, la esperanza, la felicidad a pesar de las dificultades que podemos pasar. Padre, pedimos por los pedidos de Anita, por los enfermos también de la familia, que aquellos que están conectados, viéndonos también, que tú puedas dar paz y puedas instaurar la esperanza en sus vidas, dándoles la convicción de que tú les puedes hacer victoriosos de cualquier cosa, de cualquier mal hábito, de cualquier vicio, de cualquier adicción que pueda estar dañando su vida y la de los demás. Suplicamos tu bendición, Señor. Lo pedimos en el nombre poderoso y por los méritos de Jesús. Amén y amén.